en este Uruguay la presencia de un intelectual es mucho más importante por el destrato, el poco reconocimiento, la generalizada ignorancia y desvalorización que hay sobre o respecto a la tarea de los intelectuales en general, que va desde las butad que hace el presidente Mujica cuando era presidente respecto a su poco estima de los intelectuales, hasta el ejercicio fraudulento de un título de intelectual por el vicepresidente que no lo tiene y que insiste en que mantenerlo. Pero más allá de estos episodios que son a la vez pintorescos y bochornosos, en el Uruguay hay una falta actualmente de aprecio por el intelectual, por la inteligencia. Se ha construido una épica en torno al luchador y se ha dejado de ver que el luchador sin ideas y sin una mente clara y sin un estudio detrás que sustente y oriente la lucha es una cosa no solo menos valiosa, sino a veces peligrosa. Pero el trabajo intelectual de Gatto no fue solo ese trabajo del análisis, de la filosofía, del conocimiento, de la búsqueda de la verdad, del verter la pasión y las horas en la lectura y en el estudio de los grandes temas de la humanidad, consulta de los clásicos y todo eso, sino que fue un intelectual que pensó al Uruguay, y eso también es muy importante, y me complace en señalarlo. Y pensó el Uruguay en dos cosas fundamentales, que me parecen muy importantes. Una es el pensamiento vertido sobre ese periodo de desorientación nacional en la cual, el cual está comprendido en ese libro que es El cielo por asalto, ¿no? Es decir, cómo el Uruguay se pudo meter en eso, con qué poco análisis, volviendo a lo que es el intelectual, con qué poca reflexión sobre lo que era el Uruguay, con qué poco análisis, con qué ninguna estadística, con qué visión completamente rústica se acometió esa empresa que comprometía la vida de los que se largaban a eso y la vida de los otros también. Se acometió la reforma de un Uruguay que no existía y se olvidaron, no pudieron ver los problemas que efectivamente tenía el Uruguay del 60. Y se inventó o se copió de otras latitudes todo una parafernalia de mineros asfixiados en las minas y de campesinos muertos de hambre y de la United Fruit en Centroamérica y de los cafetales o el café o el cacao en Ilheus y en Brasil y los tipos sin dientes y qué sé yo. Y con eso se compuso y hubo que traer después a los cañeros para darle un poco de calor local. Pero se compuso una idea de un Uruguay que no existía y contra ese Uruguay se levantaron en armas para hacer la reforma social, para traernos una felicidad que nadie les había pedido que nos trajeran. Ese análisis es muy importante, como es muy importante también, aunque no está en el libro porque por razones cronológicas no podía estar, como el relato de esa locura, porque no se puede llamar de otra manera, generosa locura en algunos aspectos, pero locura, el relato de esa locura es, no sé cómo diría yo, es chupado por una adulteración histórica flagrante que todos la vemos todos los días, que convierte ese disparate en una epopeya y que, deformando pero abiertamente la realidad, la introduce en los relatos comunes y corrientes de la gente, en los discursos políticos y hasta en los textos escolares.
Y es otra tragedia, la tragedia posterior a la tragedia. Y la otra cosa que, así muy brevemente, porque esto, digo, no quiero, son cosas muy concisas, pero son muy claras, por lo menos a mí me quedaron muy claros. El otro aspecto importante del pensamiento de Gatto y de la contribución de Gatto a el análisis del Uruguay es lo que tiene que ver con, yo podría sintetizarlo para no hacer un gran rodeo, en la imprescindible necesidad de la neutralidad del Estado. Si ustedes quieren poner esto en términos que no sé si más uruguayos o más... Es el tema de la laicidad, es decir, el tema de la asepsia del Estado, del que tiene el poder sobre las ideas, la saludable contención del Estado, de los organismos del Estado, del prestigio del gobierno y del poder sobre el pensamiento, sobre las doctrinas, sobre las ideologías. Que me parece que también es una cosa muy necesaria en todo momento, pero muy necesaria en el Uruguay de hoy, donde el partido de gobierno, que es el partido mayoritario, que es la mitad del país, que es el que genera, y creámoslo o no, ha sido así, generado la receta cultural, el pentagrama donde se escribe el sentido común uruguayo, es un partido de feligreses, donde hay dogmas, donde la visión hacia el Estado es como el campo al que hay que colonizar, y se ha colonizado el Estado con un sentido o religioso o político, pero completamente ajeno a eso que tiene que ser la neutralidad, que es lo que nos enseña Gatto. No quiero seguir, pero estas tres cosas que a mí me ayudaron los escritos de Gatto a aprender y que tenía ganas de decirlas acá, me ha brindado la oportunidad de hacerlo y se lo agradezco.